Bueno, para mí es un placer platicar con María Isabel Cortés de la Pontificia Universidad Católica de Chile. María Isabel, ¿quisieras presentarte brevemente, al igual que tu campo de investigación? Bueno, me llamo María Isabel Cortés, trabajo desde hace un año en la universidad que mencionaste. Trabajo en matemática, en sistemas dinámicos, pero conexión con teoría de grupos y otras áreas. Estoy ahí como en la frontera de varias áreas, aunque califico como alguien que hace sistemas dinámicos en matemática. Y desde hace un tiempo también he estado involucrada en proyectos de investigación que tienen que ver con temas de género en matemática, en colaboración con gente de las ciencias sociales. Así que en esos dos ámbitos me muevo. O sea, principalmente en Perfecto. matemática, pero también ciencias sociales y temas de género y matemáticas. Claro, eso está increíble. Y justamente, dado que te has especializado en temas de género y matemáticas, quería saber tu opinión sobre la situación de las mujeres y minorías en matemáticas en Chile globalmente. Es decir, ¿conoces alguna cifra en particular sobre dicha estadística? Sí, en términos numéricos, si uno mira gente con doctorado en matemática trabajando en universidades, en departamentos de matemática en Chile, no son, las mujeres no son más del 20%. Y en términos de personas que se adjudican fondos de investigación, como los proyectos Fondesit, que son los, diríamos, como los básicos para hacer investigación en Chile, andan en torno al 15%. Entonces, esas son las cifras y por años han estado ahí estables. O sea, eso no ha mejorado mucho tampoco en el último tiempo. Claro, eso es muy poco, 15%. Digamos, sabemos que hay muchas razones por las cuales son 15%, ¿no? Pero podrías eventualmente señalar algunas que te pareciesen las más importantes. O sea, lo de los proyectos, cuando uno mira porcentaje de proyectos adjudicados, o sea, cuando miras porcentaje de postulación, postulan muy pocas mujeres, y cuando ves porcentaje de adjudicados, no hay tanta diferencia entre porcentaje de adjudicación entre hombres y mujeres. Entonces pareciera que el problema es de antes. O sea, que viene desde antes, desde el acceso a la educación superior e incluso antes. O sea, desde que Claro, estás en el colegio, acceso a educación superior, después quién decide seguir carreras de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que es más bien un problema que viene de mucho antes. Tal vez si es que uno mejorara criterios de evaluación de repente en los proyectos Fondesit, podría eventualmente a lo mejor subir un poco, pero no sé si mucho más. claro, Entonces, los criterios de evaluación son importantes. los criterios de evaluación, pero ahí pareciera que el tema viene de mucho antes. Si es que uno realmente quisiera hacer un cambio real ahí, tendría que empezar a mirar como la estructura en general, no solo cada caso particular, no solo el tema del proyecto en este caso. Claro, no solo el último paso, ¿no? Es decir, no solo Claro, la evaluación. claro. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y justamente sé que has participado activamente en diferentes proyectos, justamente dedicados a apoyar a mujeres y minorías en matemáticas. ¿Y podrías detallar un poco esos proyectos y si esos proyectos han justamente eh, actuado en la educación de jóvenes, justo mucho antes de la universidad, ¿no? No, en realidad yo vengo hace años involucrada en temas de género en matemática. Partí junto a otros colegas formando un colectivo de mujeres matemáticas, estoy hablando como del 2014, y lo que hacíamos ahí era principalmente conversación, estábamos como recién informándonos y leyendo cosas, y era siempre en el ámbito académico. O sea, con otras colegas, a lo más organizábamos conversatorios, pero dirigidos a estudiantado universitario. Y de a poco, siempre en el marco del colectivo, fuimos también organizando actividades para estudiantes de liceo, o sea, escolares, colegio, liceo, y también más adelante para lo que se llama público general. O sea, no necesariamente relacionado al ámbito educativo,
y hemos hecho hartas cosas en cuanto, o sea, formadas como colectivos, digamos. Y después de eso, lo que hicimos fue tratar de profundizar un poco más. Y ahí junto a un grupo más pequeño de colegas que también eran parte del colectivo, nos iniciamos en esto de colaborar con gente de las ciencias sociales para hacer proyectos de investigación, básicamente. Y Claro, eso es muy importante. ahora último, este año, empezamos a colaborar con otra colega de ciencias sociales y ahí ya más pensando en políticas públicas, o sea, proponiendo políticas públicas. Entonces, hemos estado un poco en esos tres frentes. Por un lado, la difusión, la investigación y ahora último tratando de ver si podemos hacer algo como aprendiendo a ver el frente de las políticas públicas. Eso está increíble. Justamente has tocado tres temas importantes, ¿no? Es decir, sensibilizar al interior de la propia comunidad, porque eso es importante, pero no es suficiente. Y también tomar aspectos de otras disciplinas, como las nuevas ciencias sociales, para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Porque, claro, matemáticas no es la única área de investigación en la academia donde esto ocurre, ¿no? Y digamos, eso me interesa mucho, saber más justamente sobre esas políticas públicas que han intentado implementar en Chile. ¿Podrás platicarnos un poco más al respecto? Ya. En Chile hay, o sea, esto no lo hicimos nosotras, o sea, vienen otras asociaciones trabajando en estos temas en Chile. En Chile hay varias asociaciones de investigadoras, está la red de investigadoras, por ejemplo, que es un poco más global, y ellas han hecho un trabajo, yo diría, más político, o sea, orientado a ir directo a las leyes, por ejemplo. Entonces, producto del trabajo que hicieron ellas, hace poco se aprobó una ley para que, ¿cómo decirlo?, que mira todo lo que tiene que ver con acoso sexual en las universidades. Entonces ese fue un trabajo que hizo esta asociación, o sea, producto del trabajo de esta asociación, se aprobó una ley en el Congreso Qué que, bueno. que legisla sobre el acoso sexual en las universidades. Y después hay como otro grupo de políticas públicas que van más orientados a la investigación, que esas han salido más bien como iniciativas de la Agencia de Investigación en Chile, que tienen que ver, por ejemplo, con de abordar el tema de los proyectos de investigación, tratar de implementar medidas para que, por ejemplo, en el caso de las mujeres en edad fértil no sean muy penalizadas al momento de evaluar los currículums, cuando están postulando proyectos de investigación, etcétera, ese tipo de iniciativas. Y por otro lado, pero esto ya es más a nivel institucional, de instituciones de educación superior, hay varias que están implementando ahora medidas afirmativas al momento del acceso. O sea, en Chile tienes que rendir una prueba nacional estandarizada para entrar a las distintas instituciones de educación superior, es única, y de acuerdo al puntaje que sacas ahí, si puedes o no puedes entrar a distintas instituciones. Entonces hay algunas que son más competitivas que otras. Y de alguna manera, bueno, se ha visto que en general esta prueba tiene hartos sesgos de género y algunas instituciones han tratado de paliar eso usando cupos de admisión especial para mujeres. Entonces hay varias instituciones que han implementado ese tipo de cosas también. Entonces lo que hay en Chile, que es bueno, están estas iniciativas a nivel de universidades, iniciativas a nivel de agencia de investigación y ahora también a nivel de legislación del Congreso. Eso es lo que más o menos tengo en mente. O sea, cosas se han hecho, digamos. Ahora, Claro, falta mucho, pero algunas cosas se han hecho. claro, eso suena muy interesante. Y lo que tú dices es importante, es decir, ser conscientes de que ciertas pruebas de admisión, como en particular la que estás mencionando, tienen un sesgo de género, ¿no? Y es decir, cómo se pueden o cambiar o compensar, de Claro. cierta forma. Claro, eso es interesante. Y según tu experiencia, ¿cómo podrían las instituciones y sociedades apoyar activamente a las mujeres y las minorías? Un frente es preocuparse del acceso.
y tratar de ver si uno puede incidir ahí en el acceso creando cupos de admisión especial para minorías, que es lo que están haciendo algunas. Ahora, no basta solamente con implementar estos cupos, sino que también tienes que resguardar que la gente que entre vía estos cupos se mantenga, o sea, resguardar la progresión de estas personas. Claro. Y ahí también se aconseja de que las instituciones implementen medidas de apoyo, ya sea mentorías, Exacto. pero no solo dirigidas a quienes entran, sino también a quienes trabajan ahí. Y también, Totalmente. cuando implementas esto, te sugieren de que todas estas medidas que implementes vayan acompañadas de medidas de sensibilización. O sea, que tú le hagas ver a quienes trabajan en la universidad, no solo a las autoridades, o sea, también a las autoridades, pero también cuerpo académico, de que existe un sesgo de género y que si está entrando gente, por ejemplo, por vías de admisión especial, o si es que estás dándole, por ejemplo, un año más a mujeres con hijos para que puedan pasar el tenure, no es porque los estés favoreciendo gratuitamente, sino porque estás tratando de balancear un poco las inequidades existentes. Exactamente. Justamente Entonces, crear equidad, ¿no? Luchar claro, por la justicia en ese sistema. entonces se sugiere siempre que estas medidas vayan acompañadas de medidas de sensibilización, para que la gente que está dentro entienda. Porque si no lo haces, Es puede que sea delicado. un arma de doble filo para quienes se supone que van a ser beneficiados o beneficiadas de estas medidas. Entonces, esas son algunas cosas. Bueno, después de la progresión de la carrera de mujeres o de minorías, también estudiar bien si el reloj del tenure es apropiado o no, por ejemplo, qué criterios estás usando para cambiar de jerarquía, etc. Y también tener en cuenta las particularidades de cada disciplina. O sea, por ejemplo, en Chile, que es una cosa que nosotros observamos con unas colegas, a nivel de la agencia de investigación se tienden a implementar medidas con muy buena intención. Se espera que haya paridad en muchos comités, que haya paridad, etcétera, etcétera, pero no es llegar y pedir paridad, por ejemplo, en una disciplina. O sea, sí, es muy fácil pedirlo, por ejemplo, en una disciplina como biología, que en Chile es bastante paritaria en términos numéricos, por lo menos, pero no es lo mismo en matemática, donde a lo más el 20% son mujeres. Entonces, si tú pides paridad a secas, vas a tener un grupo pequeño de mujeres haciendo muchas tareas administrativas, completamente sobrecargadas. Entonces, también cuando se implementan esas medidas, tienes que ver también las particularidades de cada disciplina, o sea, en qué nivel en términos de equidad de género están. Entonces, ahí de repente sería más aconsejable hablar de proporcionalidad y no tanto de 50 y 50, por ejemplo. Claro, proporcionalidad es interesante porque tampoco se trata de cargar la mano, ¿no? En el Claro. trabajo. Ese es un Entonces, punto importante. hay varias cosas, pero así como para resumir, cualquier cosa que se haga debe ir acompañada de sensibilización. O sea, para entender por qué estamos haciendo estas cosas, por qué son necesarias y también para implementarlas bien. Claro, eso me parece muy, muy buena idea. Siempre ir acompañado de un proceso de sensibilización continuamente. Eh, pues muy bien. Muchas gracias, Marisabel, por tu tiempo y por aceptar la invitación. Ya, muchas gracias.